fue hace mucho, era unos 20 años y más, no existía. ¿Por qué? Porque recién empezaba a usarse la tomografía y encima no tenía la definición que tienen ahora los tomógrafos. Entonces, por placa de tórax, el nódulo pulmonar solitario era 2 renglones cuando era la cáncer. Ahora, con todo el advenimiento de las imágenes, es todo un tema y todo el mundo habla y estudia. Acá no vamos a hablar de signos, síntomas, ni de casos físicos, porque justamente es hallazgo. La mayoría de las veces es una cosa que son eminentemente radiológicas. Es un problema bastante frecuente y un motivo de consulta bastante frecuente. Se calcula que un 92% de las radiografías, o sea, una de cada 500 radiografías, se hace un nódulo pulmonar solitario. En los lugares donde tienen las estadísticas un poco más serias acá, por ejemplo en Estados Unidos, son 150.000 casos anuales de hallazgos de nódulo pulmonar solitario, al margen de lo que sea. Y es un hallazgo incidental, como dice ahí, en el 90% de los casos. Yo le diría que sería en el 98% de los casos, porque nadie presenta un síntoma y nada por tener un nódulo pulmonar solitario, sino que justamente por el desarrollo tecnológico de las imágenes, ahora que te piden una tomografía como para decirte buen día nomás, encuentran muchas veces nódulos y a pesar de que toda la imagen es todo muy lindo, todo lo que se dice es el manejo óptimo de un nódulo permanece sin resolver. Todos nos metemos a querer hacer cosas con cualquier nódulo que encontremos. La definición es bastante arbitraria. Es una lesión intraparenquimatosa, esto es fundamental, que sea intraparenquimatosa, redondeado oval, de borde liso con 3 centímetros, bien circunscripta y menor de 3 centímetros. Esto es totalmente arbitrario. Hasta 3 centímetros no, más de 3 más. En 3.2 no. Pero bueno, esa es la definición correcta. Lesión única, esa es la característica principal, que sea única. Ya estamos hablando de que tiene una lesión satélite, que tiene un cambio, lo que sea, ya no estamos hablando de un nódulo pulmonar solitario, sino de una lesión con otras cosas. Cualquier cosa me pregunta. Cuando uno se encuentra ante un nódulo, ya sea por placa o tomografía o como lo vea, lo primero que tiene que preguntarse es si es realmente un nódulo, o sea, si es realmente una lesión intrapulmonar. Muchas veces hay un porcentaje del 10%, a veces más, que son lesiones que pueden ser una rama interlobar, placas pleurales, un linfoma, una lesión en piel, que a veces cruzada se ve, incluso cualquier lunar, en la espalda, a veces, digamos, bien pigmentario que se puede ver como un nódulo en una placa. Muchas veces han pedido consulta por nódulo y tienen un linfoma en la espalda. Después es único y después recién pensar qué forma puede ser, cuál es la etiología. Ahí ven un nódulo, no es más que un nódulo en una masa, porque es grande. Campo medio derecho. Pero si ven, tiene un poquito de rama pleural bilateral sobre todo izquierdo. Y ese nódulo, 48 horas después, no lo tenía. Una insuficiencia cardíaca con un nódulo fantasma, se llama un nódulo de rama interlobar o fisura interlobar. Y el líquido en la fisura. Muchas veces pasa como un nódulo. El tratamiento diurético no lo tenía. Entonces, ese no era un nódulo pulmonar, sino que era un líquido en la fisura. Así como tiene líquido en la base, la mayor. La que es el superior con el inferior. Esa es otro nódulo. No, perdón, esa es la corregida. Esa es un nódulo en la placa, pero que en la tomografía se confirmó que no era un nódulo, sino que era una lesión cortal. La placa uno se orienta. A veces cuando está superpuesta en la costilla confunde. Entonces esto no es un nódulo, sino que es una lesión por mieloma. Ahí viene otro nódulo. ¿Dónde? Esta parte. Inferior izquierdo. Siempre me olvido de tener puntero.
Entonces, si ustedes miran detenidamente, por ahí en el cruce de tanto, se ven por ahí, de este lado también se ve. Menos tenue más tenue que en el otro. Es el pezón. Hay personas que se le ven más claramente el pezón. Pero no lo que interesa es que no pezón. Bueno, no importa, eso es anecdótico, pasa. A ver si coman en la espalda, de tenerse a revisar la espalda, a ver si encuentran el nódulo. Lo importante es que cuando uno tiene un nódulo pulmonar solitario, la gran mayoría, o más de la mitad, puede ser maligno, ideología maligna, con lo cual hay que estudiarlo. De hecho, el carcinoma, el cáncer de pulmón, se lleva casi todos los laureles. Puede ser metastásico, pero que tenga la metástasis única en pulmón es más raro. Se puede ver, hasta un 20% de los casos. Un tumor de vejiga es una metástasis única en pulmón o de colon. Realmente las metástasis son múltiples. Puede ser. Lo común es que sea un tumor primario en su origen, ¿no? Que lleva hasta 70%. Después ya los tumores raros, los tumores de células neuroendocrinas, linfomas, sarcomas, ya nos vamos a cosas raras. Lo habitual, nódulo pulmonar solitario, pensar que puede ser, si es de etiología maligna, cáncer que hay independientemente de la variedad. Adenocarcinoma, epitemoide. También hay etiologías benignas que llevan el otro 50%. De ellas, las más comunes son los neuromas infecciosos, sea tuberculoso, o sea pneumococos, por alguna infección vieja que quedó. Y es una consulta muy común que se dio a los pacientes a neumología porque encuentran un nódulo, que en realidad son neuromas calcificados infecciosos viejos que ni se entera que lo tiene. Si uno se para en la puerta y todo, más de 40 veces una placa o una tomografía, va a encontrar muchos de esos y no quiere filmar. Y después los infecciosos, o sea, los inflamatorios, la neumatosis de Wegener, los nodulitos de los dientes inflamatorios, sarcoidosis, pero ya vamos a cosas raras, quistes y después los tumores benignos, entre ellos el más común es la martona. Ya después nos vamos a las cosas raras como la peritacea redonda, la neumonía redonda, la fístula arterial venosa, pero que esas generalmente se caracterizan fácilmente con la tomografía y uno ya para el estudio ahí, no tiene que andar haciéndole otro estudio más invasivo. ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Una pregunta? Bueno. Cuando uno se encuentra con un nódulo pulmonar periférico, que puede ser en placa, ya lo confirmó por tomografía, se empieza a pensar qué puede ser. Entonces para eso seguía la epidemiología. Estaría haciendo una evaluación previa. Entonces primero, la edad. Un nódulo de una persona de 60 años, una persona de 20. Segundo, si tiene antecedentes de tabaquismo. Nódulo mayor, es fumado, es otra cosa. Si esa persona no solo fuma, sino que también tiene poco. No todo el que fuma a 40 años tiene poco. Que haya tenido historia previa de alguna neoplasia en tórax o extratorácica. Si está expuesto a oncógeno, si ha tenido infecciones neuromatosas previas. La persona que tiene toda tuberculosis a los 17 años, es muy factible que el nódulo sea una tuberculosis. Viejo, secuelas. O alguna otra enfermedad pulmonar, sarcoidosis, lo que sea. Es fundamental preguntar si tiene radiografía previa. Porque si yo tengo un nódulo pulmonar, no se niega. Y le digo, ¿tiene una radiografía vieja? Sí. Tengo una que hice en el 2010. Si una radiografía pasaron 2 años y el nódulo ya estaba y no cambió de tamaño, se considera benigno y realmente se para todo ahí. Ahora, si no tenemos algo para comparar, es nuevo, hacemos lo contrario. O sea que es fundamental tener placas. Esta manera que se las tira, lo usa para que los chicos hagan cosas en jardín infante, pero bueno, si alguno las guardó, es muy útil porque se puede ahorrar un montón de estudios después. Bueno, lo que decía, con la epidemiología uno va haciendo la evaluación, la estimación clínica de cáncer, de probabilidad de cáncer. PSA que tiene probabilidad de cáncer. Uno va mentalmente, va sacando qué probabilidad tiene de que ese nódulo que se encontró de pura casualidad es cáncer o no. Entonces, si tiene alta probabilidad de cáncer, uno va a partir de una conducta más agresiva. Si tiene baja probabilidad de cáncer, menos agresiva. Pero
Eso facilita la selección de la interpretación para ver qué estudio poder seguir, pero no es analizar. ¿Cuáles son los predictores? Primero el tabaquismo, si fuma, sobre todo si fuma actualmente. Después si ha fumado. La edad aumenta el doble de riesgo de que sea algo de cirugía maligna cada 10 años que pasa. El tamaño, cuanto más grande el nódulo, más tendencia a masa tiene, más posibilidad de aumento de riesgo de que sea maligno, y también el tiempo que dejó de fumar. Se habla que hay un 40% de disminución de riesgo por cada 10 años que ha dejado de fumar. De todas formas, que fumó siempre tiene mucho más riesgo que no fumó. Siempre pensando, cuando uno se encuentra el nódulo, tiene que pensar que el cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Como ustedes saben, esa probabilidad es totalmente inexacta, es una orientación que uno hace mentalmente en la práctica de consultorio. Si de un tipo de 62 años fuma 20 cigarrillos por día hace 30 años, usted piensa que esto es un cáncer, digamos que ahora si viene ella que tiene 20 años y no fuma y tiene un nódulo, seguramente será infeccioso, inflamatorio, lo que sea. Pero, como dice ahí, en general hay que pensar que es más hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuántos pacientes decimos que tiene alta probabilidad de que ese nódulo sea benigno? Alta probabilidad de que ese nódulo sea benigno, y el problema más grande lo indeterminado, que no cumple el criterio exacto para ninguno de los dos. Si el paciente es joven, si la lesión, dijimos, tenemos suerte de tener una placa previa y no cambió el tamaño en 2 años, y si tiene clasificación tipo benigna, ahora le voy a hablar de la clasificación de los nódulos que son ustedes. Y alta probabilidad de que sea maligno cuando es grande, cuando la lesión es nueva, o por lo menos tenemos para comparar los bordes articulados altamente sospechosos de cáncer, si fuma, de viejo, y si tiene historia previa de cáncer en algún lugar. Y después, lo que no cumple ninguno exactamente todo el criterio igual que los dos lados, es todo el grupo del medio que es más difícil. Esta es una tableta que se usaba mucho, todavía sigue siendo útil en la evaluación de riesgo de que sea cáncer. Si uno tiene un nódulo, si el tamaño es chico, intermedio o alto, un nódulo mayor de 2 centímetros, ya uno considera que tiene alta probabilidad de ser maligno. Cuanto más edad, más. Si fuma, si fumó, cuanto más fuma, más riesgo. Cuanto más años hace que dejó de fumar, menos riesgo. Si un fumador habitual, más riesgo. Los márgenes del borde del nódulo articulado tiene alta probabilidad de ser maligno. Con respecto al tabaquismo, supongamos que una persona fumó 30 años y a los 30 años es poco. Ese tiene más posibilidad de cáncer que el que fumó lo mismo que él, pero que no es poco. No es otra cosa, pero porque por encima que tiene poco va a tener más posibilidad de cáncer. Cuando tenemos un nódulo, el principio básico primero es verlo. Muchas veces pasan de largo, sobre todo en las placas. Las placas de cuando lo vemos muchas veces nos lo comemos, y porque la placa es muy blanda, o es mala, o no se sabe muy bien, o está superpuesto con la costilla, o lo que sea. Y después caracterizar la selección. El ver el nódulo, bueno, depende de la experiencia, y el tiempo, y las ganas, y la calidad de la placa. Cuanto más alto kilovoltaje, mejor la detección. Ahora, casi todos los lugares, la mayoría se van mejorando y tienen las placas digitales, se ven mucho mejor, entonces se puede jugar con los contrastes y a veces se permite identificarlo mejor. Aunque no estemos acostumbrados a usar esas placas, hoy día ya son todas digitales. Por ahí hay personas que hacen demasiada chiquita y para ahorrarse el papel de placa, que es caro, o te la hacen un CD y nadie mira el CD del uniforme y entonces pasan de largo los nódulitos chiquitos. La placa lectora nos permite ver el tamaño de estos bordes. Si son tamaño menor de 2 centímetros, el 50% puede ser maligno, pero si son más de 2 centímetros, la mayoría puede ser maligno, hasta el 80%. Si son bordes articulados, alta probabilidad de que sea cáncer. Pero si es borde liso, tampoco lo pienso en un laurelio porque hay un porcentaje de 10, 15, hasta un 20% que puede tener borde liso y ser un cáncer. Y después, bueno, si tiene otras características como un programa aéreo o cavitación, puede ser cáncer, pero también bueno, permite diferenciar otras cosas. Bueno, tipos de calcificación. La calcificación realmente es algo que nos tranquiliza
Realmente los nódulos no tienen calcificaciones porque tienen un crecimiento desordenado, anárquico, rápido, cáncer, entonces uno se orienta más. Los tipos de clasificaciones, van a ver las clasificaciones centrales, que son bien típicas de benignos, como el plasmón, que es la tuberculosis. La clasificación difusa, que está todo clasificado, sobre todo los nódulos chiquititos, que muchas veces nos ven, placas comunes, se ve claramente un nódulo de menos de 7-8 milímetros, se ve claro en una placa porque está clasificado, eso ni le hago impacto. Los laminares o el catástrofes de cebolla y los de popcorn, palomitas no hay, porque yo me gusta, que es muy típico de la martoma. Después realmente las indeterminadas, digamos, clasificaciones, siempre una cierta benignidad, pero hay un porcentaje cuando son certificadas o excéntricas que pueden ser de etiología maligna, hasta que si no son las típicas clasificaciones, en las otras hay que ver. Esto se ve más en tomografía, en placas muy difícil ver ese tipo de clasificaciones, salvo la de SUS. La placa, como decíamos, el primer paso inicial en el diagnóstico, aunque ahora muchas veces se pide directamente la tomografía, incluso primero la placa, claro, cuando se manda un paciente y primero se manda el paciente con la tomografía y si la placa no. El problema de la placa es que cuando el nódulo es muy chiquito, o sea, menos de 10 milímetros, no se ve, está clasificado. Si se ve menos de 10 milímetros, se ve en la placa porque está clasificado y eso habla de benignidad. Después de eso, una vez que uno identifica un nódulo con una placa, es importante después ahí sí pedir la tomografía. Es lo que decíamos antes, que si uno tiene una placa previa y no hay crecimiento, esto tiene un valor predictivo positivo del 65% de que es predictor de benignidad. Realmente la placa, el nódulo no cambió el tamaño porque es algo benigno, o está detenido, o es secular. Que aumenta un 26% el diámetro se considera ya duplicación. ¿Cuándo se duplicó la imagen? No que está exactamente el doble. ¿Verdad? Que aumenta un 25-26% de su tamaño, ya se considera duplicación. Y otra cosa para orientarse es eso. Cuando un nódulo crece demasiado rápido, en menos de 30 días, o demasiado lento, en menos de 16 meses, en más de 16 meses, uno se orienta a que sea etiología benigna. Ahora, si crece entre un mes y un año, se duplica, eso es altamente sospechoso de que sea etiología maligna. Por eso es importante las placas previas. Es lo que decíamos ahora, esto es la placa del 2001, usted ve el nódulo ahí. ¿Dónde? Parece piedra de imagen de recuerdo. Exacto. Entra la región intraclavicular, en campo superior derecho. Pero este paciente debutó en 2005 y el nódulo estaba igual. Es decir, si 2001 2005 no cambió, ¿qué quiero que ver? Eso no requería ni siquiera estudiar. Uno no se queda con lo bueno y va a hacer la tomografía igual. Y en la tomografía ve que un nódulo tiene incluso calcificaciones irregulares en una martoma. Este es otro caso, por ejemplo, paciente que consulta en el año 95 con un nódulo, pero buscando placas viejas en el año 90 ya tenía una lesión cavitaria secular. Una vieja tuberculosis y lo que hizo fue se rellenó material proteínas y se clasificó ahí bajo, se va a ir secular. Me parece importante las placas previas. Muchas veces nadie pregunta. ¿Para qué? ¿Qué peor? Bueno, ¿cuál es el método de elección para el nódulo? Lo que hizo que el nódulo hoy día sea todo un tema, y que esto usted acá, yo estoy hablando con el minuto o sea de este tema, es la aparición de la tomografía, sobre todo el mejoramiento de la tomografía. Cuando yo era residente hace 120 años acá en el hospital, las tomógrafos parecían laterales, eran totalmente de mala calidad, cortes gruesos, se pasaban los nódulos chiquitos de largo, hoy día con las características de alta resolución, contraste, todas esas cosas, digamos, cambió mucho. La tomografía permite ver bien el tamaño, el borde, el refuerzo por contraste. Siempre que piden una tomografía porque vieron un nódulo en una placa, siempre pídanla con contraste. Salvo que la persona sea muy hiperalérgico, por las dudas, siempre con contraste, porque a veces las sin contraste hacen que los nódulos chicos se pierdan cuando uno pueda ver el refuerzo por contraste. El refuerzo por contraste es útil en con la tipía, son textiles con alta
vascularización. Permite ver también lesiones sincrónicas. No sea realmente un nódulo solitario, sino la placa vivo como un nódulo solitario y cuando llegamos a la tomografía, el cuarto nódulo solitario tiene lesiones al mismo tiempo, o tiene una metástasis, o tiene adenomegalias, intestinales, biliares, lo que sea. Y aparte permite diferenciar los nódulos que sean sólidos, parcialmente sólidos o subsólidos. Es una cuestión bastante nueva. Y sobre todo, ver características de los bordes. Los bordes son predictores de benignidad y de malignidad, pero carecen de especificidad, uno se advierte nada más. Lo que hablábamos de las clasificaciones, que la placa puede ser estimativa, a cada uno lo puede especificar para detectar y caracterizar qué tipo de clasificación tiene, si es laminar, si es catálogo, si es sensor, o si no tiene clasificación. Muchas veces, fíjense que casi hasta el 40% de los nódulos pulmonares solitarios que en la placa se ven sin clasificación, cuando uno le hace la tomografía, permite ver clasificaciones centrales, que son de gran ayuda. Y aparte, bueno, también las cosas, los nódulos que en la placa vemos como nódulos y que en realidad es una fístula o una atelectasia redonda, eso con la tomografía ya tiene el diagnóstico y no tiene que andar haciéndole otro estudio. Conexión con la pleura o la vascularización de la fístula permite ya ahí terminar todo, parte del pulmón, o vuelos fúngicos, o vuelos amatomas, que tiene características de calcificación y de bordes muy típicos. Uno ahí ya termina todo, termina el problema de por lo menos saber que alcanza. Como decía, las tomografías nuevas y las soluciones multislice, digamos, ha ayudado mucho a la elaboración de un nódulo pulmonar solitario porque permite ver por todo extremadamente fino, permite identificar, caracterizar bien el tamaño exacto, a veces por milímetros del borde, y las patentes de perfusión de ese tejido anómalo, digamos. Es un nódulo, fíjense cómo se ve en la placa, parece un nudito redondito, bonito, de borde liso, y cuando lo mira la tomografía tiene ya borde articulado, conexión vascular, totalmente irregular, es un adenocarcinoma de pulmón. Nos permite determinarlo bien. Esto es lo mismo, acá aparece un nódulo que todavía tiene forma más que redondeada, como de media luna, bastante liso, y cuando hacen la tomografía tiene todas las características de malignidad, incluso ya no es tanto un nódulo, sino ya es una masa, ya pasa los 3 centímetros. Pero fíjense la conexión con la pleura, los bordes totalmente estrellados. Un carcinoma tiroideo. Este es otro, en la placa se ve bien, y fíjense la forma hexagonal, pentagonal que tiene, bien irregular. Desde acá aparece un nudito redondito, de aspecto, diría, salvo por el tamaño, bastante benigno la placa. Esa es la diferencia con la tomografía, que lo define bien en los bordes y las características. Eso es lo que hablábamos de cuando un tumor es sólido y cavitado, por ejemplo, esto es una adenocarcinoma, un carcinoma pulmonar no células pequeñas, pero adenocarcinoma, este es adeno, que es totalmente sólido, bien articulado el borde, que es un cáncer de fermento, y que tiene una pequeña cavitación central, porque como un tejido de tan rápido crecimiento, se necrosa. Y la diferencia con un bronquiolo alveolar, que ahora ya no se llama más así, se da la nueva clasificación, el adenocarcinoma hay un porcentaje, el 4%, que era del adenocarcinoma bronquiolo, que no está relacionado al cigarrillo, que se da más mujeres, pero verdad, y que parece una neumonía, habitualmente. Es una neumonía que no cura. Pero ¿qué pasa? Puede ser en forma de nódulo, pero fíjense el nódulo totalmente irregular, un nódulo subsólido, un nódulo como si fuera un broncograma, no un nódulo sólido, no hay tejido sólido como acá, totalmente irregular. Cuando es en forma de neumonía, nunca se trata con neumonía, nunca se cura y se termina diagnosticando. Cuando es en forma de nódulo pasa desapercibido, de acuerdo a cómo. Esto es lo que hablamos de las clasificaciones típicas benignas. De este lado un carcinoma, una tuberculosis calcificada y cavitada, y el otro un histoplasmoma.
calcificación bien central, rodeado del tejido. Esas son las diferencias. En realidad, si uno las mira, son bastante artistas que definen todo esto, porque en realidad uno es redondeado, bien definido, si es lobulado. Mucha diferencia no hay. Lo importante acá es que el borde no sea articulado. La diferencia con aquel, o con este que está rodeado de ground glass. Ahora vamos a hablar mucho del ground glass, de los subsólidos, del vidrio esmerilado, vidrio difusado, vidrio esmerilado, ground glass. Sí. Esto es una cosa que me gusta para acordarme esto. Ustedes siempre que vean una placa de tórax a un paciente, sobre todo si tiene alta probabilidad de tener algo, más que venga a controlarse porque se le tocó, porque fuma, si la persona es grande, y si esa persona grande ha fumado, aunque no sea grande y no haya fumado, si es la primera vez que lo ve, deciden pedir una placa de tórax. La tórax es posible que tenga un ecocardio con una placa de tórax, pero bueno, una simple placa de tórax barata, la primera vez, aunque sea la primera vez, pidan frente y pidan el perfil. Aunque no sepan ver el perfil. Si ven el uno se lo van a ver. ¿Por qué? Porque esto es algo que, por ejemplo, me pasó a mí, pero después pasará a cualquiera de ustedes. Una persona en control, porque fuma y toca. No tiene nada. Ah, buenísimo. Placa normal. Yo tuve la suerte que esta persona hizo el curso como estoy. A la semana que lo vi, que estaba todo normal. Entonces, en el punto concreto, bueno, tenía tomografía, cistoscopía, que otra cosa. Y ahí fíjese, atrás del corazón tenía ese nódulo. Y de tu perfil lo hubiera visto antes. Era una abogada. Por suerte escupió con sangre, si no habría venido en pocos meses ya con algo inoperable y se hubiera muerto. Se operó y se curó. Por eso, siempre la primera vez que se pide el perfil. Por ejemplo, en este caso, en el frente tiene la sobrevivación espermática derecha, que todos tenemos un poco más, entonces no se ve nada. Y en el perfil se ven un pequeño nódulo. Que si te piden los tags van a ver que no es solo, ¿no? Sino que son dos. No un nódulo más solitario, pero bueno. Un hallazgo por haber pedido el perfil. Esto es algo bastante nuevo. Cada 4 o 5 años empezamos a luchar con esto, que es la presencia de los nódulos subsólidos o directamente los nódulos no sólidos. Es una forma de tratar de encontrar las cosas mucho antes de que pasen. Ya el hecho de encontrar un nódulo es una suerte, pero a veces uno, en personas que sospechan, es bueno encontrarlo antes. Entonces los nódulos se clasifican ahora en sólidos, además de tamaño, borde, todo eso, en sólidos, no sólidos y subsólidos. Los subsólidos, los mixtos, son los que tienen un patrón de vidrio esmerilado que rodea un área de tejido sólido. Eso, por ejemplo, un carcinoma bronquial-alveolar. Que les decía que no se llama más carcinoma bronquial-alveolar. No es clasificación dentro del adenocarcinoma, el 4% que era el carcinoma bronquial-alveolar, ahora se llama adenocarcinoma de patrón de tejido. O sea, no existe más la palabra bronquial-alveolar, porque la sigamos usando. ¿Qué es que tiene esa característica de neumonía? Y fíjense, este es un carcinoma bronquial-alveolar de forma nodular, con un patrón mixto, o sea, tiene sólido y no sólido. Sólido y no sólido, y aquel totalmente no sólido, o subsólido. El primero subsólido que a veces uno se engancha y encuentra esta tomografía con un nodulito no sólido y dice, no tenía un nódulo ahí. Y 3 meses después no tenía nada. O sea, algo inflamatorio totalmente. Este también es un componente bronquial-alveolar con un componente sólido y un componente subsólido y una lesión satélite. Esto por los tomógrafos nuevos que detectan cada vez cosas más distintas. Y este es el nodulito con todo el área de ground glass alrededor. Bueno, la resonancia. Sí. En el caso de que se revirtió en 3 meses, Sí. antes de que revierta, ¿se hizo una biopsia o algo o directamente se lo controló con imagen? No, se lo controló con imagen. Porque el subsólido de última te da tiempo a que un día se va a solidificar. Al ser tan chiquito, vos no sabés si eso es cáncer y someter a una persona a una cirugía. Ahora
y ya se hacía como caramelo grande. Entonces eso realmente uno lo controla, los 3 o los 6 meses. Si este nódulo se solidifica o desaparece o persiste subsólido, ahí sí se manda a operar, ¿de acuerdo? A la característica clínica de la persona. Si una persona de 30 años que nunca fumó, uno lo espera y ve. La resaca del cuadro de la punción, que es algo que se usaba mucho hasta hace 7-8 años atrás y ahora no tanto. La resonancia. En el nódulo, más que en el nódulo, en la neumología en general, la resonancia no es un estudio habitual, no sirve para pulmón. Yo pedí una resonancia al año si quiero. Comparado con tomografía, creo que pedí una o dos por día. No sirve para ver tejido pulmonar. No sirve para... La única utilidad que tiene es cuando uno tiene sospecha de algo medicinal, que le quedan dudas en la tomografía, o un compromiso de pared o de vértice pulmonar. Como el PAN4 o cualquier otra patología que afecte a la pared. Pero si no, no sirve. En el nódulo, por supuesto, tiene un rol limitado. Se puede utilizar en los pacientes que son alérgicos al contraste y que a veces una tomografía sin contraste no permite diferenciarlo. A veces la tomografía sin contraste permite identificarlo bien, no hace falta una resonancia, pero sí se puede hacer. Y por supuesto tolera mucho mejor el grado niño. Y bueno, lo que le decía, vértice, pared torácica y mediastino sí puedo ofrecer, pero la evaluación de un nódulo no ofrece nada más que la tomografía. Distinto del cráneo. En el cráneo la tomografía de cráneo es muy buena, pero la resonancia es mejor. O en traumatología. El traumatólogo prácticamente no tiene ni buen día si no tiene una resonancia hecha. Nosotros no. Y criterio práctico. El PET. ¿Saben lo que es el PET? Sí, no creo. ¿Pero qué quiere decir la palabra PET? Tomografía con emisión de positrón. Es un estudio que hasta hace 4 años era. No te quise decir. Había uno de los lugares en todo el país que hacían, en Mendoza, porque necesita un lugar, estudio radiológico que requiere un material atómico, digamos, radiactivo. Entonces, en el centro de Mendoza, donde hay, y después en Buenos Aires. Ahora ya se hace acá en Rosario, hay 2 centros que lo hacen, privados. Sí, acá en Rosario, que traen material radiactivo. Y es un estudio que en su momento parecía que iba a revolucionar todo y que iba a servir para todo, más o menos. Y bueno, lo veo. Pero bueno, utiliza una sustancia radiomarcada que es la 18-fluorodeoxiglucosa y mide el metabolismo de la glucosa en los tejidos, por lo cual sí es útil para evaluar sobre todo si hay componentes metastásicos, ya sea ganglionar o de otra parte del cuerpo, menos en el cerebro que no sirve, porque la mayoría, no en todo, el cerebro tiene mucho consumo de glucosa y por eso acá el material se acumula y no sirve para ver la evaluación que estudia metástasis cerebral, tiene que pedir o tomografía o resonancia de cráneo. Pero bueno, como todos los tumores, dijimos, son células con mucho consumo metabólico, tiene una mayor captación del fluoruro de glucosa y permite el tejido normal y permite observar la ubicación exacta de la lesión y si tiene lesiones satélites o metastásicas. Sobre todo es para evaluar no un nódulo, sino si ese nódulo está solo o no. Porque por placa, por TAC, sabemos que está el nódulo. Por TAC, si tiene ganglios grandes, ya también nos orientamos. Pero si por TAC tiene ganglios normales, nos queda la duda de que ese nódulo no esté solo, sino que ya sea metástasis, permite ver una lesión. Tiene una sensibilidad altísima, casi el 97% para detectar las lesiones, pero tiene una especificidad del 77%, o sea, no es totalmente específico. Hay algunas cosas que pueden dar positivo y no se buscan. La sensibilidad para detectar nódulos benignos también es muy alta, 96, y es mucho más específico. Pero es muy útil. Ahora, tiene un problemita, tiene la disponibilidad de costo. Ahora la disponibilidad es un poco más accesible. Ya están aceptando las obras sociales, ya están empezando, nos paga la provincia también algunos pacientes puntuales que tenemos que recomendar que sí que nos va a servir el sistema,
La provincia también lo paga y se puede acceder, pero hace 4 años, usted acá me decían, no importa su vida. Ahora sí, pero bueno, sigue teniendo su limitación. Hay profesionales que son bastante reticentes a hacerlo y a veces no se puede hacer. Pero fuera de eso, en el caso de que accedamos, tiene un par de problemas, que es se pueden dar pasos positivos o pasos negativos. El paso positivo es un reloj infeccioso. Una tuberculosis, una neumonía, cualquier cosa puede dar una captación y no ser positivo. Un problema de una granulomatosis de Wegener también puede dar positivo. Y lo falso negativo, el bronquio del alveolar, que tiene la característica de no captar. A veces capta, pero no capta. Los tumores carcinoides, los de origen neuroendocrino, esos suelen captar también. Suelen no captar, aunque sean grandes, y los nódulos, aunque sean cáncer de pulmón, pero son menores de 10 milímetros, o sea, de 1 centímetro, también puede dar un falso negativo. Ahora, los que hacen PET dicen que ha mejorado su sensibilidad y que si es mayor de 7 o 8 milímetros ya lo capta. Pero hasta ahora la bibliografía es de 10 para abajo, puede no darte positivo y ser un cáncer. Entonces, si un nódulo de 2 centímetros, bien, si un nódulo de 1 centímetro y que el PET da negativo, te ayuda. Es muy útil, sobre todo cuando hay discordancia entre la probabilidad clínica de cáncer, lo que hemos calculado, y la TAC. La imagen que tiene todo el espectro cernoplásico y la persona tiene 20 años, no fumó y no tiene ningún antecedente de probabilidad nada de cáncer, o al revés. Ahí es útil, pero personas que tienen todas las características por ahí no tendría sentido salvo evaluar la cáncer. En un paciente con alta probabilidad de cáncer y PET negativo, no me excluye, por más que sea negativo, no me queda duda. Por eso, es una herramienta, no es algo, digamos, patognomónico, algo específico. Un resultado positivo no evita el procedimiento invasivo. Si el paciente es un buen candidato a la cirugía, tiene un nódulo pulmonar solitario, aparentemente por tomografía, no hay ninguna adenomegalia, nada, un ataque de espinal negativa, porque la probamos así nosotros, ahí no debería indicación. Ahora, si el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico, en estos casos podría llevarnos, tenemos que estar muy seguros si vamos a mandar a operar a un paciente en el cual podemos estar operando a un paciente que no está en condiciones o tiene un estadio más avanzado de su enfermedad. Bueno, lo que decía, facilita la localización precisa en el área de captación, distingue bien si los ganglios que están afectados que captan son biliares o son espinales. La sensibilidad a los mecanismos espinales es muy alta, es un 94%, aunque la especificidad tiene una leve baja, cualquier proceso inflamatorio puede dar positivo. Nos ha pasado con un paciente que tenía un nódulo y el ganglio era grande, captaba, y ese nódulo tenía cáncer de pulmón y tuberculosis, y lo que había en el ganglio era tuberculosis. Por suerte nadie dio bolilla, lo operaron y lo que tenía el ganglio era tuberculosis, pero si hubieran visto el PET y el cirujano le hubiera dado bolilla al PET, no lo hubiera operado porque ese ganglio captaba. El ganglio nacional que captaba, y al final el ganglio no tenía cáncer, era tuberculosis, se trató con pastillas. Pero bueno, es como le digo, una herramienta y sobre todo es muy útil y punto final para ver metástasis torácica. Tenemos pacientes que sí, tiene un nódulo chiquito, tiene ganglio negativo y también tiene una metástasis en un hueso o en colon o en un seno. Bueno, este es un nódulo que tiene que ser chiquito y sin embargo en el PET, también está preparado, capta. Este es otro nódulo y fíjense en el PET cómo hacer más grande sin alto metabolismo, cómo capta mucho más que el otro que vimos anterior, porque se miden en unidades de captación.
valor de corte, pero realmente si capta más de 4 eso se le da mucha importancia y realmente cuando es neoplásico capta de 7, 8, 9, muy bien. Este es un bronquiolo alveolar o un adenocarcinoma de patrón etílico, como le llaman ahora, que en el PET no capta nada. Entonces no es que eso sea benigno, sino que es justamente la excepción de lo que son falsos negativos. Falsos negativos en el bronquiolo alveolar, los adenocarcinomas lo que sea, menor de 10 centímetros, y los carcinomas. El PET. Eso, dos palabras, en realidad esto es algo que ya cayó totalmente en desuso, así que ni lo pongan. Pero en su momento, como justamente el PET era tan costoso y tan difícil de acceder, que ni siquiera había cardiología y en otros lugares del mundo, que en el 2004 también era caro para ellos, se empezó a usar el STEM, que se usa para la parte cardíaca, pero para usarlo en pulmón permitía ver bastante bien las imágenes, sobre todo las metastásicas alveolares, y era menor costo y mayor disponibilidad. En todos los lugares, todas las ciudades alveolares tenían un aparato de PET, pero no hubo mucha experiencia en eso y bueno, después se vino el PET con todo, que es la imagen que brindaba, se vino el PET con todo y no se usó más. Ahora todo es imagen no invasiva, o sea, todo el contraste de la tomografía del PET, de la placa, tomografía y PET, y el contraste. Diagnóstico invasivo. La función aspirativa transtorácica. Hace unos años era lo más común, alguien tenía un nódulo y lo mandaba a pulsar. Bien. La broncoscopía, la toracoscopía divide sentido, la videotoracoscopía y la toracotomía. Ahora vamos a hablar de cada uno. La función aspirativa. Claro. Es bueno porque no requiere anestesia, no requiere sedación, puede ser con anestesia local. Tiene una alta sensibilidad, sobre todo para la dignidad. De nuevo sabiendo que tenemos 80% de posibilidad de que con la función logremos diagnóstico. Es sobre todo pacientes, adecuado a pacientes que no tienen posibilidades clínicas de operarse, que no son buenos candidatos de cirugía, por lo menos saber qué tipo, qué variedad de cáncer tiene, si tiene contraindicación quirúrgica sobre todo. Pero, como dice ahí, no está indicada pacientes que tienen sospecha de neoplasia y que es un buen candidato quirúrgico. O sea, tiene buena personal estatus, tiene buena función pulmonar en la espirometría, no tiene mayores contraindicaciones por la cirugía. La función aspirativa transtorácica tiene algunas contraindicaciones. Que tenga mucho enfisema, después prácticamente no tiene contraindicaciones. Complicaciones neumotórax que básicamente son pequeñas y invisibilizadas. Esta es la imagen de la aguja en la cara. A ver, yo te lo digo ahora, o sea, hay que buscar todo eso ahora. Cuando yo era presidente, en los primeros años, a todo el público le mandamos fusión corporal, y todo se usaba. El problema es que tiene una baja sensibilidad. Sí, vos tenés diagnóstico de cáncer seguro, pero si te da negativo, no fluye que sea. Yo tengo una persona, 58 años, que hace 30 años que fuma, que tiene un nodulito articulado de 2 centímetros, no tiene aparentemente ganglios intestinales, le hago una punción, da cáncer, ¿qué haces? Lo mandamos a operar, el único tratamiento curativo que va a tener. Y si le hacemos una punción y da negativo, lo vamos a operar. Estamos la misma. Entonces, ¿para qué lo va a apuntar si lo vamos a mandar a operar de todas formas? Eso es el concepto de hoy día. A pesar de que muchas veces nos llegan pacientes que ya están punzados. Pero bueno, todo el mundo pide esta confusión como si fuera Coca-Cola. La broncoscopía. La broncoscopía que es muy útil, nosotros lo usamos mucho, pero para tumores centrales. Para nódulos pulmonar solitarios, realmente los nódulos pulmonares solitarios son periféricos y por ende no llegamos a los nosotros. Se puede hacer en muchos lugares, los cirujanos te lo piden como para estadificarlo, ver que no hay ninguna lesión central, pero realmente si son placa y tomografía, no hay lesión aparentemente central, no tiene indicación de tomografía, tiene baja sensibilidad. El paciente que es candidato a la cirugía no tiene ninguna indicación,
ni siquiera un lavado de verano porque son periféricos, salvo lo que hacíamos antes, cuando no teníamos acceso a la topografía de computación, por ejemplo, y hacíamos una endoscopía con radioscopía para tratar de llegar a la lesión periférica, pero hacer el negocio es complicado. Lo que sí hay dos cosas que van a escuchar hablar, sobre todo la primera, esta que está acá, el EBUS. ¿Saben lo que es EBUS? Es la ultrasonografía endoscópica. Es un broncoscopio que tiene un ecógrafo en la punta. Aparte del canal de trabajo, tiene un ecógrafo en la punta. Acá en Argentina hay uno solo, en Buenos Aires. Pero hay mucha bibliografía, todos los artículos que tenemos para la luz, sirve para estadificar sobre todo los ganglios suprarenales y los ganglios que rodean a los bronquios principales. Entonces uno va con el endoscopio hasta la zona esa, donde por tomografía veo que hay un ganglio grande, por ejemplo la carina, y por medio del ecógrafo detecta el nódulo que está por fuera, pincha y puede tener acceso a tener células de material de un ganglio y ver si el ganglio está metastatizado o no. $50.000 el aparato, está muy entrenado para usarlo, Buenos Aires es un solo lugar y 2 o 3 personas que lo saben usar, pero con los años capaz que sea algo más frecuente de ver, para que lo tengan. También existe el EUS, que es la ultrasonografía endoscópica, pero en digestiva. Eso sí está un poco más utilizado. Y después de la navegación electromagnética, que es una combinación de broncofibro con una TAC virtual, entonces va haciendo un recorrido para ver lo que está bien. El nódulo, la ubicación, la localización. Entonces es algo muy en estudio, que no está en la práctica y en Argentina no es. Bien, el broncoscopio común que tenemos acá. Y eso es como hacíamos nosotros antes para llegar a un nódulo periférico, que hoy día es casi una aberración. Buscando un nódulo que estaba ahí perpendicular, hacíamos el endoscopio, íbamos a rayos, irradiábamos ahí con el radioscopio, y en tiempo real podíamos llegar con la pinza hacia el nódulo. Esto hoy día ya no se usa, existe la función con fotografía, que en el peor de los casos que no se usaba. En el caso de un paciente que no tiene chance quirúrgica, uno tiene que hacer la inspección tomográfica, no lo van a hacer. Usamos estas endoscopias, seguimos haciendo, pero para lesiones difusas, la sarcoidófila, la fibrosis pulmonar, una enfermedad estomatosa, no para nódulos. Cirugía. Lo otro invasivo después de la función y la endoscopia es la cirugía. Si hablamos de nódulos pulmonares solitarios, la mayoría de los nódulos pulmonares son resecables. Por lo cual es frecuentemente la única o la verdadera opción para identificar su etiología, porque a veces las funciones son negativas, lo que decíamos antes. Otra cosa, si uno hace una cirugía programada de un nódulo, la mortalidad es muy baja, incluso nódulos malignos, incluso si muchas veces mandamos a operar un tuberculoma por equivocación, las complicaciones son muy bajas, y ha pasado. Hemos hecho operar tuberculomas, pero pacientes con alto riesgo, fumadores, grandes, con un nódulo que capta, a veces se altera, pero bueno, la posibilidad de que se complique es muy baja. ¿Cuál es la cirugía correcta de un nódulo? No es sacar el nódulo y sacar el segmento, es lamentablemente la lobectomía y la disección de los ganglios biliares correspondientes. Ese es el tratamiento estándar. Lobectomía, disección inflamática de ganglios intestinales biliares, es el tratamiento estándar. Ahora, el paciente que tiene una capacidad pulmonar al límite, en esos casos, si un nódulo chiquito, se puede optar por una segmentectomía, hacer un segmento. No es lo verdaderamente que se llama una cirugía oncológica, pero son para pacientes candidatos marginales a una cirugía. Esa es una duda, ¿lo mando a operar o no? ¿Es por operar o lo mando más rápido, lo más cercano? Lo ideal, con la alternativa hoy día, sería el último punto. Hacer una videotrascopía. ¿Sabe lo que es una videotrascopía? La misma que de la panza. 2 agujeritos, 3 agujeritos, se hace cambio de tórax, se toma, si llega a la lesión nodular, se biopsia, se hace una biopsia por congelación, se ve si realmente es cáncer o no, y en el caso de que lo sea, ahí se convierte en una cirugía, toracotomía común, se hace la radiostomía, se sacan los ganglios, se finilla, se cura.
tipo de como una videotromoscopía. No hay muchos cirujanos que sepan hacer, no es como el abdomen, que está todo operan hasta los 7 pegan por vídeo. El tórax es algo bastante nuevo, la hoy es casi bastante frecuente, pero todavía hay algunos cirujanos que lo que hacen es la toracotomía mínima a veces. En conclusión, todo nódulo pulmonar solitario debe ser evaluado por placa y por TAC, sí o sí, porque es un diagnóstico tomográfico fundamentalmente, o por TAC. La broncofibrorresonancia está relajada, no tiene ninguna indicación de nódulo pulmonar. El PET, solo cuando su resultado pueda anticipar un cambio en lo que van a hacer. Es decir, una tomografía que tiene un ganglio ahí en el límite de su tamaño normal, tiene 15 milímetros, está un poco más grande, y realmente si ese ganglio capta será una cuestión mediastinal, lateral, está en otro estadio, y realmente ya no va a salir solamente sacarle el nódulo, sino que va a haber que hacerle tratamiento médico. En esos casos, hacen un PET, aunque la rutina de esto tiene todo el tiempo. Es decir, paciente candidato a cirugía, no es necesario el PET, no es necesario la punción transtorácica. La punción bajo TAC es solamente en paciente que no se va a poder operar. Tampoco la broncofibro, que no sirve para nada en este caso, sino que se debe proceder a la cirugía directamente, como tratamiento curativo. Si no, no estamos hablando de nódulos, estamos hablando de cáncer, de otros estadios, que podemos que hacemos quimio, radio, combinado, subacto, lo que sea. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?